muchas de estas imágenes ustedes algo de esto vieron a principio de semestre cuando yo les mostré un poco más o menos cómo armábamos los trabajos, ¿ya? Pero la presentación ha sido complementada con otras imágenes, con más obras, con más referentes, cosa que tengan como una visión un poquito más panorámica, más general, de no solamente las cosas que influyen en el trabajo de uno como artista, sino que también en las cosas que están o que pueden llegar a ser interesantes en algún minuto. Y eso tiene que ver con lo que nosotros siempre hablamos desde un principio en cada curso que planteamos de dibujo o de cualquier tipo de disciplina artística, que es trabajar a partir de un banco de imágenes, ¿ya? Yo tengo una serie de carpetas, de archivos, como les he dicho en algún minuto, con cuestiones, cosas, imágenes, documentos, objetos incluso, y todo tipo de archivos que podrían llegar a interesarme, o que a uno como artista podría llegar a interesarle, pero que también no tiene mucha certeza de cuándo ni cómo, sino que está de alguna manera ahí expectante ese estímulo para poder echar mano cuando sea el caso. Y eso es fundamental porque el acto este de ir armando estos bancos de imágenes parte desde muy temprano, parte desde la época, yo diría que desde la época del colegio, por la influencia que en mí tuvo el hecho de coleccionar revistas, y sobre todo revistas antiguas, y, y fascinarme también por otro lado con las imágenes, con el tipo de imágenes, con la forma en que estaban compuestas, con los contrastes, con los accidentes de las imprentas, con las estrategias visuales, con las relaciones entre los textos y esas imágenes, y con todo lo que en ese tipo como de ámbito pueda uno llamarle la atención, ¿no? Y estas colecciones básicamente estaban constituidas por revistas y por libros o folletines que circularon en Chile y en Latinoamérica, entiendo, desde la década del 50 aproximadamente hasta fines de los 90, que es lo que uno podría decir. Buena parte de ese periodo está como definido por la Guerra Fría, ¿no? Por todo lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial y por todo lo que y por todo el orden, digamos, que se dio mundial luego de ese suceso fundamental, ¿ya? Sobre todo en términos de lo que la publicidad impuso, de los mensajes, digamos, cómo los mensajes políticos se mezclaban también con estrategias visuales, publicitarias, ideológicas, que uno, claro, como niño no alcanzaba a percibir de una manera tan general y tan clara, pero que con el tiempo uno entiende, digamos, ve y, y bueno, y mide los alcances que tuvo, digamos, esa época en términos yo diría, de la expresión de las ideas, ¿no? Y sobre todo en términos visuales. Y siempre muy interesado por estos bancos de imágenes, por estos estímulos, empecé a indagar ya en la escuela de arte sobre artistas que trabajaban con imágenes impresas, que manipulaban imágenes impresas, que jugaban con imágenes impresas y de la forma en que operaban, ¿ya? Y me encontré con los fotomontajistas de principios de siglo XX, con artistas, por ejemplo, como George Grosz o como John Hartfield, que trabajaban en los años 20, 30, ya con una ironía, con una libertad y con un desplante súper agudo y al mismo tiempo bastante innovador en términos estéticos. Todo lo que tenía que ver con la manipulación, con la recreación, con la descontextualización de las imágenes y con la reubicación de estas, logrando como nuevos diálogos, nuevas escenas, nuevos paisajes y cosas que sean absolutamente
inéditas, ¿ah? Que generen nuevos sentidos, por decirlo así, ¿ya? Y en esa, y en esa fascinación, digamos que además tenía que ver mucho con identificar en ellos muchas cosas que a uno le hacían sentido simplemente estético, por referencias a veces inconscientes, que podían venir por uno del cómic, del cine, del mundo de la caricatura, que era otro mundo que a mí me interesaba mucho. Me empecé a dar cuenta de que lo que yo hacía, digamos, dibujando, tenía mucho que ver con eso, y que al mismo tiempo me costaba mucho inventar de la cabeza las imágenes, porque necesitaba algún tipo como de referente para poder anclarme y poder de ahí desplegar o desplazar hacia otro lado, ¿no? Entonces, siguiendo estos superhéroes gráficos, fotográficos, del diseño, intenté con los mismos archivos que yo les contaba, que básicamente están compuestos por la revista Life, que es una revista muy importante norteamericana que circuló en esos años y que se transformó en uno de los caballitos de batalla ideológicos, sobre todo para América Latina, en cuanto a la propaganda, al mensaje y a la configuración de mundo mediático que había en esa época. Y por otras revistas también, como la Mecánica Popular, que era una revista sobre temas mecánicos o tecnológicos, muy ilustrativa, con dibujos muy similares, por ejemplo, a la pintura de Hopper, por ejemplo. No sé si ustedes ubican a Edward Hopper, un pintor muy importante. Muy cinematográfico también, con algunas también reminiscencias del cómic. ¿Ya? Sus padres quizás o abuelos, creo yo, pueden conocerla porque son todas revistas que tuvieron su versión latinoamericana, ¿ya? Y empecé a trabajar con imágenes extraídas de esos años. Estos trabajos son de principios de los 2000 o mediados de los 2000, ¿ya? Y armar y jugar y componer, operar y reubicar para generar estos nuevos sentidos en una operación que es súper simple y bastante poco novedosa para nuestros tiempos, ¿no? Porque el collage fotográfico es una cuestión con la que convivimos permanentemente, sobre todo hoy en día, pero que el hecho de funcionar, digamos, análogamente con la fotografía, recortar, pegar, ensayar las escenas, las composiciones, reubicarlas, armarlas, pensarlas también, no solamente en cuanto a la gravitación que puede tener la imagen de la figura humana, sino que también con todo lo otro, ¿no? Lo abstracto, lo que tiene que ver con el mundo del diseño, la relación con los colores y por sobre todas las cosas los accidentes, los desgastes de las imágenes, que para los pintores es una cuestión que nos resulta súper atractiva porque también es algo que habla mucho. Empezó como a formarse este grupo como de trabajos que yo dije que en algún minuto tenía que llevarlos al dibujo, a partir también de este archivo, extrayendo imágenes de este archivo, ¿ya? Y empezaron a generarse estos trabajos que en el fondo también compartían no solamente el universo de referencias de esta época de la cual hablábamos, sino que también una cuestión que va más allá de lo de lo decodificable en cuanto a contenido, sino que es los colores, los contrastes, la forma en que están unidos, digamos, no solamente con los cortes que podría tener un collage directo fotográfico del corte del cuchillo, de la tijera, sino que también en la noción de ensamble, cómo una imagen yo podía articularla con otra, y en ese sentido me puse a buscar estrategias de cómo calzarlas y de ver similitudes de forma, en algunos casos forzarlas más que otras, ¿ya? Pero todo eso se devino de alguna manera en esta fascinación y en esta búsqueda por algo que es súper importante como artista, que uno no sabe cómo va a resultar, ¿ya? Hay muchas cuestiones, yo creo que la mayoría son como lanzamientos hacia el vacío, en donde uno no tiene idea cómo puede resultar y la idea final, claro, termina siendo súper novedosa, súper llamativa y súper
estimulante para uno para poder seguir, digamos, anclado en eso y llegar a otras cosas también. Entonces me empecé a dar cuenta de que habían muchas similitudes en imágenes cromáticas, por ejemplo, que me interesaban mucho, en donde el color rojo, el color negro y la interacción con el blanco y los grises permeaba bastante todo lo que tiene que ver con el diseño y con los mensajes. Y decidí en esta serie de dibujos que fueron expuestos en la Galería D21 el año 2009, decidí definir un patrón cromático con estos colores que les nombré y que este patrón cruzara toda esta serie de 11 dibujos que son como dibujos collage, pero básicamente son dibujos, ¿ya? En donde cada uno de estos elementos estuvieran ensamblados y armaran este tipo como de escena, ensamble, tótem, a partir de estos referentes, ya en donde habían catálogos, estamos hablando de cuestiones que aparecían en las revistas, catálogos de armas, imágenes de guerras, muchas imágenes de guerras, imágenes también publicitarias de electrodomésticos, de radios, publicidades de cigarro, cuestiones que también aludían mucho como a la libertad del mundo occidental versus la esclavitud del mundo del bloque oriental, por decirlo de alguna manera, en esa época, ¿no? Y estas revistas cada cierto rato se encargaban, eran bastante como evidentes en esa línea editorial, y eso implicaba que las publicidades se desplegaban y eran mucho más importantes que las notas periodísticas o que las imágenes periodísticas. Entonces fui armando estas imágenes, esta serie de imágenes, y fui incorporando también referentes que tenían que ver con la historia del cine de la época, que de alguna u otra manera tenían que ver con mi generación o con la generación más o menos que contextualizaba no sé, pues, a los que fuimos niños durante la década de los 80, ¿ya? Y me empecé a encontrar con cuestiones que tenían que ver ya no solamente como con esta cosa lúdica de armar, sino que empezaban a constituirse como proyectos posibles de diseño, ¿ya? A partir como de esta lógica, porque uno cuando va trabajando se le van revelando algunas cosas nuevas y es súper interesante cómo eso te va dando pie para llegar a otras cuestiones, ¿ya? Los cambios de escala en estas fusiones de tótems o de ensambles imposibles en términos de tamaño, ¿cierto? Pero que en el fondo también encierran todo un simbolismo y un significado y por otro lado también lo que a mí me interesaba mucho es que a cada espectador le sucediera esto de que se generara ciertas preguntas respecto de estas imágenes, ¿ya? Y que no tenían que ver ni tenían por qué saber cuáles eran los contextos de orígenes de todas estas imágenes, sino que a mí lo que más me interesaba era qué es lo que pensaban a partir de esta experiencia, pues de contemplar estas uniones y de reconocer algunas cosas y de no conocer otras, ¿no? Me interesó mucho también repetir, como quien hace un casting en una dirección de una película, repetir algunos actores utilizando, digamos, las mismas figuras en escenas diferentes, ya como el caso de ese personaje, o como el tocadisco, o como ese árbol que también estaba presente en otra composición. Y así fui armando y fui llenando, digamos, como de referencia a estas uniones que también tienen mucho de humor, que a mí me interesa mucho eso porque en el buen sentido, digo en el sentido profesional, ¿no? Como de que las cosas también apelen a una especie como de sinsentido de base, porque bueno, porque sin ese sinsentido no existirían muchas cosas, ¿ya? Y creo que es una cuestión fundamental en el arte, por otro lado.
Y a partir de este trabajo, bueno, fui definiendo nuevos patrones de cómo ir componiendo, de cómo ir generando relatos, de cómo también a partir de las lecturas que los espectadores a uno le iban transmitiendo, ir redefiniendo lo que uno hace, ir llevando esta causa quizás por otros lados. Había gente que se maravillaba por los referentes, obviamente, Star Wars, qué sé yo, otros los aviones, las armas, otros, no sé, la relación con la naturaleza, los electrodomésticos. Muchos se veían muy identificados en ese dibujo de la radio, por ejemplo, en donde cuelga la gallina. En fin, y otros que son más diseñadores hablaban de, oye, este proyecto de generar este ensamble de casco con motocicleta, sería súper bueno llevarlo a un 3D, así, bueno, cuestiones que son súper estimulantes para uno, ¿ya? Pero uno cumple, digamos, con proponerlas y ver qué pasa. Y en esa misma línea fui generando otros dibujos en los que me interesaba mucho también trabajar como con los significados y los significantes de las imágenes, ya instalar en esta imagen de un candidato, no sé si alcalde o a gobernador norteamericano, instalar la cámara y reemplazarla por el rostro, tratando de hacer esta idea como de la persona a la cual uno observa, te está observando, todos estos juegos, digamos, que se pueden establecer a partir de estas ideas, siempre llevado a la tinta sobre papel, que es pintura en el fondo, pero que me interesaba mucho también porque tenía que ver con el origen mío de dibujante, con el amor que le tenía a los cómics, con esa distancia que yo tenía respecto de los pintores de tela, que eran como mucho más solemnes, más serios, menos populares. Y además por la cercanía que tiene el papel, la tinta, al espacio más próximo de uno, que podría ser perfectamente una mesa, y no un atril, ni un caballete, ni un muro, sino que en el fondo esta cosa como mucho más que incluso tenía que ver como con tomar los dibujos y llevarlos en una maleta y poder trasladarse a cualquier lado y seguir dibujando, básicamente. ¿Ya? Ninguno de estos dibujos son formatos grandes, la mayoría son formatos medianos y chicos, ¿ya? Y así fui viendo posibilidades también ya de trabajar con imágenes ya no extraídas solamente de ese conjunto de revistas que formaban parte de la colección, sino que también con cuestiones que eran más intuitivas, en las cuales yo también podía meter mano, inventar cosas, suprimir cosas, borrar cosas, pero seguir en esta línea como de la proposición de momentos que sugerían cosas, digamos, y que uno, claro, no tiene mucho conocimiento, o sea, mucha idea de qué cosas se podía sugerir en el espectador, pero que sucedían finalmente, como esta imagen entiendo que esta imagen es un mafioso que está siendo captado justo fotográficamente por alguien y que trata de llevarse la mano al rostro para que no le saquen la foto y no alcanza. ¿Ya? Ese es como el relato de este dibujo, que debe tener unos 30 centímetros de ancho por 50 centímetros de alto aproximadamente. ¿Ya? Muchas de estas imágenes, como les dije, operan desde la misma lógica del collage que les mostraba en un principio, ¿no? Pero están dibujadas. Mezclar imágenes de cordilleras, con escaleras, con alas, con los colores rojo, azul y blanco, digamos, que son tan gravitantes en todo sentido, sobre todo hoy en día, ¿ya? La imagen de la mujer que están viendo arriba corresponde a una niña que fue recuperada, que fue rehabilitada en un hospital psiquiátrico. La mujer que está sentada en una silla con un rifle es una fotografía de Cuba, de la época de la Revolución Cubana, de una mujer afuera de su casa. La imagen que ven abajo corresponde, entiendo yo, a una obra de teatro que emulaba o que se trataba de la Revolución Norteamericana, de la independencia norteamericana.
La cordillera que ven acá es la cordillera de los Andes. Es una foto que yo tomé desde un avión en un viaje a Argentina. El personaje con corbata que está colgando, que está sobre una escalera, era como una especie de empresario que estaba levantando un cartel de su empresa. En fin, las alas fueron absolutamente inventadas, ¿ya? Entonces todas esas cuestiones se volvían como parte de estas estrategias de trabajo, ¿ya? En donde también uno iba metiendo cada vez más manos, iba mezclando referentes, como por ejemplo el cornetista ahí de la esquina con estoperoles de fútbol y con la bandera de Superman en la corneta, el trompetista arriba. Esta imagen era de una ISAPRE, de unos doctores que estaban mirando no sé qué cosa, yo le metí esa máscara, esos ojos. El pájaro que ven ahí estaba también en el Darth Vader que les mostré anteriormente. O sea, ocupo a los mismos actores como que los exploto bastante en estos dibujos y los llevo a... Y les pido que me actúen, que aparezcan en varias de las composiciones. Acá hay un surfista de una revista de surf, acá ese es un pozo petrolero de Argentina en el sur, en la Patagonia. Más o menos lo que recuerdo de estos dibujos que están hechos hace harto tiempo ya también, ¿no? Y empecé a ensayar otros estilos como de montaje, para ver cómo funcionaban, mezclando ya también imágenes literales del cómic, ya muchos bocetos y muchas cuestiones que hice, que iba haciendo en el minuto. Me parecía súper fundamental incluirlos en esta lógica, ¿ya? Y trabajar también con esta figura que la voy a repetir en el tiempo, que son las cruces, ¿no? Por las referencias que todos conocemos, pero también porque es una forma también de romper ese hilo tan horizontal de lectura de los relatos, ¿no? O sea, uno puede en la cruz ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de un lado para otro. Incluso se pueden establecer lecturas más diagonales, ¿ya? Por lo tanto, no hay un patrón definido de cómo tener que leer estas imágenes, ni tampoco estaba como indicado qué cruz iba primero, qué cruz iba después, ¿no? O sea, tú podías moverte en el espacio expositivo en cada uno de estos montajes de manera más autónoma, más independiente. El personaje de acá arriba, por ejemplo, es el primer cosmonauta ruso. No sé si ustedes alcanzan a ver las dos alas acá del medio, son dos actores cómicos chilenos. Uno es Ana González, que interpretaba un papel súper famoso en la televisión y en el teatro, que se llamaba La Desideria, y el otro es Pimpón, un personaje infantil de la década del 70 y de los 90, porque en los 80 no estuvo en Chile, que aparecía en la televisión y que hacía programas para niños. A lo mejor sus papás lo van a recordar. Hay dos antenas ahí de DirecTV, por ejemplo. Hay cuestiones que son bastante como... Hay una imagen del chacal de Nahuel Toro, allá al fondo, ¿ya? El personaje que está al medio con el torso desnudo es mi abuelo. En fin, abajo hay una publicidad de cerveza que yo modifiqué. Entonces todas estas cuestiones venían de orígenes distintos. Y entre estas búsquedas de montaje y las imágenes que constituían estas composiciones también me empecé a dar cuenta de que yo podía generar ya escenas más abiertas, en pliegos más grandes, utilizando también personajes similares y que convivieran todos, haciendo referencia a este ejercicio que es tan clásico en las escuelas de arte, por lo menos en la Escuela de la Universidad de Chile, que creo que se hace hasta el día de hoy, que es el de corte y confección, que es extraer de un contexto imágenes, descontextualizarlas, digamos, operar con ellas y recontextualizarlas, armando diálogos, encuentros, habitando un mismo espacio. Y esto tiene que ver con también la transgresión de las escalas, ¿ya? La capacidad que tenéis también de poder articular cosas nuevas con las imágenes, de resignificarlas, de operar con ellas, de inventarle cosas, de borrarle algunas otras, ¿ya? En pos de la escena, ¿no? de estos relatos que se iban armando, y como les dije en un principio, yo no tenía ninguna idea de cómo podía resultar.
desde ese punto de vista es un trabajo súper intuitivo, ¿ya? Súper intuitivo porque uno tiene fe y va con una venda en los ojos y dice esto tiene que resultar de alguna manera, algún resultado va a dar, ¿ya? Acá hay un montaje de una exposición pequeña que se hizo en un lugar que se llama, ay, se me olvida el nombre, que es una fábrica de iluminaciones tecnológicas super pro que armaron como una especie de curatoría para ensayar tipos de iluminaciones, qué sé yo. Y invitaron a 3 artistas a montar trabajos ahí. ¿Ya? Se me olvida en este minuto cuál es el nombre de ese lugar. Acá hay algunos detalles de las imágenes que vimos anteriormente, unas imágenes que están un poquito más agrandadas para que vean también el grano del papel, el agua, la tinta sobre el papel, que es súper interesante en ese sentido, porque también la tinta tú no la alcanzás a manejar absolutamente. Pasa que es muy difícil también trabajarla, hay que ser muy paciente y tener mucha tolerancia a lo que el agua también va a decir o va a terminar definiendo, ¿ya? Contrariamente al óleo, al acrílico, que tú podéis controlar, podéis tapar, podéis borrar. ¿Ya? Hay muchas cosas que en la tinta acá uno no puede controlar y tiene que saber de alguna manera calcularlo a priori. ¿Ya? La imagen del centro, por ejemplo, es la imagen de un torero herido, de un reportaje de toros, ¿ya? En el que yo incluí esa especie como de rayo de colores. ¿Ya? Este personaje era parte de un documental del Village en Nueva York en los años 50, eran como beatniks o pseudo hipsters de la época que estaban en una plaza, ¿ya? A lo que yo le incluí el fondo y las alas en el pelo. Y acá ya hay otro tipo ya de composiciones, donde también empecé como a incluirle actores más abstractos, como esa franja en este caso, bueno, los rayos, y todo lo que también materialmente la tinta a uno le iba sugiriendo, ¿eh? Y eso uno lo iba viendo a medida que iba viendo los tipos de acabados, qué sé yo. Todo esto formal, material, se fue transformando de a poco en contenido. Y eso es súper interesante porque finalmente, conversando con otros artistas, siempre uno termina fascinado con las conversaciones técnicas, con cómo te resultó el material, con si lográis la transparencia o no lográis la transparencia, con este color metálico, con este color flúor, mira esta tinta que está se diluye más que otra, hay otras que son más densas. Nosotros tenemos con algunos colegas de la generación conversaciones bastante nerds al respecto y que son finalmente las que más las que nos fascinan, digamos, ¿no? Cuestiones materiales. Esto también tiene que ver con los documentales estos de Nueva York y los beatniks, son poetas todos. Y esta es una imagen, acá saltamos en el tiempo al año pasado de una exhibición en un lugar que se llamaba MUT, que se llama MUT, en la que había una galería dentro del MUT en Providencia, no sé si ubican Tobalaba con Providencia, hay como un centro comercial bastante moderno, que uno accede por el metro, y en el último piso había una galería que se llamaba OMA, ya no existe esa galería, y nos invitaron a mí y a 2 colegas más a exponer ahí, y yo diseñé estas cruces precisamente con todos estos dibujos que les había mostrado, con más dibujos de los que les mostré hace un rato, y claro, y terminaban siendo unas verdaderas como, ¿cómo decirlo así? Como menú de imágenes que se iban juntando y que la gente iba leyendo, como les decía, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Se iban sintiendo identificados en muchos casos, a muchos les extrañaban, otros encontraban parecidos, qué sé yo. Era muy entretenido, digamos, conversar sobre todo con gente que no tiene idea de arte. Esos son los mejores comentarios. Son los que a uno más le enseñan, por decir así.
¿ya? O que no están tan familiarizados, digamos, con las exposiciones. Esta es otra imagen que puse en la galería de 21 también, que tenía que ver con un árbol que venía de una fotografía específica de la naturaleza, con un personaje que estaba mirando para abajo y con esas franjas rojas, ¿no? Esta imagen corresponde a un auto que yo fotografié en Estados Unidos en una compraventa de autos en un viaje, que me llamó mucho la atención porque son autos de una época precisamente que tienen mucho más que ver con las referencias de las revistas, pero que estaban ahí y que los vendían o los rentaban, y incluso tenían como unos números así. Siempre me llamó mucho la atención esa cuestión. Obviamente ese especie de humo rojo se lo puse yo. Y bueno, yo creo que funciona bajo esa misma lógica que yo les contaba anteriormente. Y acá empezamos ya a trabajar con algunas imágenes que son bastante más como específicas, que tienen que ver con algunas cuestiones biográficas y que se van mezclando con inquietudes más abstractas, por decirlo así, ¿no? Este imaginario gótico, entiendo, de la baldosa Córdoba española, que en algunas casas existen o en algunos lugares específicos existen, y que tienen que ver con gárgolas, con leones, con dragones, y con todo ese tipo como de imaginario simbólico, ¿ya? Voy a avanzar un poquito porque quiero mostrarles un trabajo. Estos son dibujos que están hechos en el fondo bajo la misma lógica, que son ya más recientes, ¿ya? Y que operan con cuestiones que se van como repitiendo en un lado y en otro, como por ejemplo los agujeros negros, ¿no? O los soles, estos soles circulares, digamos, que me interesaba mucho que estas imágenes como que estuvieran dotados estos paisajes con estas cosas en común, para ir dándole como una especie de tiraje en cada uno de estos dibujos, ¿no? Esto les quería mostrar, que ya se lo mostré alguna vez, pero sería súper bueno que lo recordáramos, que es este mundo fascinante que es el de las figuras de papel que se doblaban en una pestaña y que se levantaban, y que, bueno, los niños quizás a la época de los papás de ustedes o de los abuelos también, todos jugaban, que venían en una especie de cuadernos que se vendían en los kioscos o en los supermercados. Inspirados, digamos, en este tipo de recortes, empecé a trabajar con el banco de imágenes que yo tenía en revistas, y que utilizaba en los dibujos, y empecé a pegarlos en cartones un poco más duros, a fabricarles esta pestañita, a pararlos y armar escenas a partir ya del referente directo. Ya no eran los dibujos, sino que ya era la misma foto que yo había utilizado como referente y que tenía guardado. Lo empecé a armar y utilizar para ver qué pasaba, cómo se armaba, qué pasaba si yo en un espacio hacía lo mismo que hacían los dibujos, ¿no? Componer a partir de diferentes lugares y ver qué resultaba de esa unión, qué paisajes se armaban, qué relatos, y cómo la foto también operaba desde esa lógica, ¿no? ¿Qué es lo que me ofrecía o qué proponía la foto? Digamos, con las luces, con los fondos, con los desenfoques, ¿ya? Con las escalas. Y empecé a trabajar con imágenes directamente y empecé a armar unas pequeñas fotografías, unos pequeños montajes, con todos estos referentes. Y un buen día dije, ¿sabéis qué más? Voy a hacer lo mismo ya con los dibujos. Voy a volver a los dibujos y voy a recortar estos dibujos. Voy a armarles la pestaña, voy a sacrificar una cantidad de dibujos y voy a armar estas mismas escenas y las voy a empezar a fotografiar. Y voy a empezar a ensayar, digamos, montajes a partir de estos recortes. Ahí está la mesa con los dibujos. Y ver qué pasa, ver qué pasa. Estas son fotos tomadas del celular, ¿ya? Algunos ensayitos así de diálogos, de escenas, de escalas que conviven y que son absolutamente diferentes, de referentes que vienen de otros lados y que se repiten y que aparecen en dibujos, que resucitan, digamos.
Y a partir de estas escenas dije, bueno, lo lógico acá sería ver la posibilidad de armar una animación en un espacio como el que están viendo ahí, que es una cartulina puesta como un sinfín, y que me interesaba mucho también relacionarlo con un cuadro que a mí me fascina, que es el Jardín de las Delicias del Bosco. No sé si ustedes lo ubican, creo que hemos hablado alguna vez de esa gran obra, enigmática obra de la última etapa del Renacimiento, por decirlo así, en donde aparecen unos seres absolutamente extraños, de la cual se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, y sigue siendo bastante enigmática, ¿ya? Muchas la relacionan con el mundo extraterrestre, he leído cualquier tipo de teoría respecto de esa pintura, ¿ya? Pero lo que a mí me interesaba básicamente era engancharla en términos más como de composición, ¿no? De generar un horizonte alto como está esa pintura y de que el horizonte alto, digamos, bajen todos esos actores y protagonicen en ese espacio tan particular una escena como constante de movimiento, ¿no? Entonces fui fotografiando diferentes, como si fuese un set de televisión, diferentes como pequeños sketch entre cada uno de los personajes que pertenecían a estos dibujos, y fui congregándolos, digamos, todos hacia una imagen general final, que la vamos a ver, ¿ya? Estas son imágenes como de la postproducción del video, pero básicamente contarles que fueron 5.000 fotos las que saqué y tuve que haber descartado como 2.000 para generar un corto de 4 minutos 39 segundos más o menos, que lo vamos a ver, ¿ya? Y que está expresado en esos frames, y que culmina, digamos, con esta escena que vendría siendo como la que emula en parte el panel central del Jardín de las Delicias, ¿ya? Todo esto enganchado a lo que partí diciendo al principio, ¿no? Todo esto deviene de un banco de imágenes que ha sido como utilizado, reutilizado, y a partir de él propuesto de diferentes maneras como referente fundamental. Muchas de esas imágenes han sido alteradas, cambiadas, operadas en sí, otras han sido respetadas desde la fuente, pero todo viene de esta fascinación de imágenes, de una recolección permanente, que es la recolección que todos los artistas de alguna manera tenemos que hacer, pienso yo, ¿no? ¿Hay alguien que coleccione algo acá? ¿Qué colecciona usted? Plumas. ¿Plumas de pájaros o plumas de ave? Mira, qué bueno, ¿eh? ¿Quién más colecciona algo? Música en archivo, claro, bueno, esa es una colección más masiva, pero una colección particular, por ejemplo. Cámaras, de todo tipo. Buena. ¿Y están buenas? Mira, qué buena. Ya, vamos a ver entonces. Les voy a mostrar cómo esto se montó en el Museo de Arte Contemporáneo el año 2018. El montaje, bueno, era la proyección de esta película, que tenía ese tamaño, digamos, y que tenía relación también muchas de las escenas con la escala humana de los espectadores. Y al mismo tiempo al lado de la proyección estaban todos estos actores que estaban recortados, enmarcados por escena, digamos, en el muro. Va. Ahí están como el reparto, por decirlo así. Y el reparto era bastante pequeño, o sea, los cuadros son de 60 por 60. Y las imágenes son bastante grandes, entonces la gente identificaba estos pequeños dibujos que se ampliaban en la proyección, y eso también generaba un gancho súper interesante. ¿Ya? Aquí están algunas imágenes de la película. Esto, como les dije, fue expuesto en el MAC de la Quinta Normal. Yo no sé si esto se me va a reproducir acá, porque también uno tiene el collage digital, o sea, el archivo digital acá en los discos duros. Bueno, ahí uno los puede clasificar más, pero todas estas imágenes
corresponden como a recortes que sí, que estaban en carpetas. No estaban tan ordenados así como por temas, sino que estaban más ordenados por similitudes visuales, formales, ¿cachai? Tipos como de contrastes, colores, blanco y negros, rostros, autos, qué sé yo, armas, cómics, cosas que podían encontrarse en común entre imágenes e imágenes y que uno las va como alejando, las va separando, ¿cachai? Y que puede en el fondo echar mano rápido. Creo que es más difícil para mí meterme al computador, al disco duro y sacar las imágenes porque soy como una especie de ratón archivador y tengo como todo súper especificado y me demoro mucho. En cambio esto era mucho más rápido, era como visual, al tiro nomás. Ya, esto con esto. Y es súper importante eso de trabajar en la mesa. Uno muchas de estas obras las trabaja en el escritorio, por decirlo así. Y va moviendo y va recortando. Y esa relación con la imagen directa es súper rica. Pasa una cuestión muy diferente a estar trabajando a partir de la pantalla, ¿cachai? ¿Y cuánto me demoro? No sabría decirte porque en el fondo demora en hacer el collage, como los collages que vimos al principio, o los de dibujo. Los de dibujo no se demora, no sé cuánto, no sé cuánto me demoro. Sí, lo que te demoráis en copiarlo y en pintarlo, básicamente. Un día y medio, depende del tiempo que tengáis. Hay algunos que los dejaba dibujados o hacía todos los rojos o me quedaba sin tinta y tenía que esperar comprar para volver. Pero esos trabajos se hicieron como en 2 semanas, más o menos 2 semanas, 2 semanas y media cuando había tiempo. Estos trabajos yo los hice cuando tenía tiempo para hacerlo. Eh, Se me anduvo medio quedando pegada esta cuestión. Déjenme ver una. Si no, les voy a les voy a mostrar un trabajo que está hecho bajo la misma lógica, que es stop motion y que es como el hermano chico del que acaban de ver, ¿ya? Que se llama Flor de Fango y que fue expuesto también en el MAC de la Quinta Normal, no, del Forestal. No sé cómo voy a la pantalla completa acá. Es que yo no me manejo en este programa. A ver. Ahí, a izquierda, ahí. Gracias. Espérate un poquito. Esto tiene volumen. No sé por qué no tiene volumen la tele. A ver. Aquí está. No sé por qué dice sin sonido. Ahí está, ya. Perdón, ahora sí. Esto es la misma lógica. La misma lógica, pero son solo elementos abstractos.
Son trabajos pequeños, cortos, digamos, de duración, pero que en el fondo son no sé cuántas fotos, 4.000 y tantas fotos, más o menos, 3.000 y tantas, no sé, no me acuerdo cuántas, pero eso así básicamente se arma este trabajo. Y les traigo un bonus track bastante inédito. ¿Ya? No sé si me habrá cargado ya el disco duro. Les traigo un bonus track que es este trabajo que es del año 2008 que quería mostrárselos, que no tiene mucho que ver con lo que yo les expliqué recién, pero que es un trabajo que un poco se relaciona por esta cuestión de escalas y de armar pequeños escenarios en una mesa y ser filmados, digamos, desde una cámara. ¿Ya?
Gran actor el bicho, ¿ah? Bien dramático, un profesional. Fueron 14 pololos los que utilicé para hacer eso. Tenía un terrario en el taller. Iba a Pirque a buscar pololos y los llevaba al taller y le hice como un hábitat. Y no cachaba que duran un día. Entonces yo pensaba que iba a ser uno solamente, que lo iba a alimentar, no, como 14. Así. Sí. Ya lo logramos. Estamos, gracias. Gracias a ustedes.